Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Espíritu Santo en el estudio de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a concluir los comentarios que hemos venido haciendo en el libro de Daniel, porque dimos inicio desde el capítulo 1 y ya estamos finalizando el capítulo 12. El libro de Daniel, como vimos al inicio, es un libro que está categorizado como si fueran dos libros, en realidad. Está el capítulo 1, que está en la introducción del libro de Daniel, cómo es que Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia después de que Nabucodonosor conquista Jerusalén. Y del capítulo 2 al capítulo 7, esos están escritos en arameo o caldeo. Y del 8 al 12 están escritos en hebreo. Hay una gran similitud y por eso se considera que son como dos libros dentro del mismo libro de Daniel, porque cuando contemplamos nosotros, si ustedes recuerdan todos los estudios que vinimos haciendo desde en el capítulo 2 y el 4, vemos, en el capítulo 2 vemos los metales, la imagen que Nabucodonosor ve, que simbolizan todos los imperios, empezando con Babilonia, que era en ese momento el rey Nabucodonosor, y sucesivamente luego vemos la misma, el mismo tema con una simbología diferente en el capítulo 7, donde vemos estos mismos imperios levantándose, pero en forma de bestias. Y luego vemos en el capítulo 3 y 6 como hay ahí una gran armonía de una persecución de un poder civil que está, apoya a un poder religioso y cómo esto da inicio a una persecución grande del pueblo de Dios y aquellos que han decidido guardar los mandamientos del Señor y adorarlo. Así que eso lo vemos muy claramente en el capítulo 3 y el 6. Y en el 4 y 5, ahí vemos reyes arrogantes, ¿verdad? Empezando con el rey Nabucodonosor en el capítulo 4. Y luego vemos ya volteando las páginas de la historia, en el capítulo 5 vemos la caída de Belsasar y finalmente la caída del imperio babilónico como lo conocíamos. Que entonces eso está íntimamente relacionado, no los podemos separar el uno del otro y eso nos va dando pues un mayor entendimiento de lo que verdaderamente se estaba sucediendo y lo que Dios estaba, el mensaje que Dios estaba dando. Cuando empezamos el capítulo 8 al 12, estos también están estrechamente ligados. Vemos en el capítulo 7 que se hace como una introducción, ¿verdad? Un seguimiento, una introducción hacia el Daniel 8 y 12. En Daniel 7 vemos ahí nuevamente los imperios de Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Vemos el imperio romano, como ese imperio romano finalmente se divide en 10 reinos y de esos 10 reinos se levanta un cuerno pequeño que es Roma pagana, y como ahí en la profecía se indica que ese reinado de ese imperio reinará por 1600 días y luego nos lleva al tiempo de 1788. En 98, perdón, no sé si usted se le va refrescando un poquito la memoria de todo lo que habíamos estudiado. ¿Y qué es lo que entonces Daniel 7, del 9 al 10, marca el final de los 1798 años? Y ahí vemos en Daniel, vemos la escena del juicio, donde el Señor Jesús viene a ser traído delante del Padre Celestial. Y ahí fue donde
donde los miravitas se confundieron pensando que esta escena era la venida del Señor Jesús. Y por eso pensaron en 1844, porque la profecía apuntaba directamente a ese tiempo, donde ellos pensaron que el santuario era la tierra y que la venida del Señor Jesús se iba a dar en el otoño de 1844. Pero en realidad algo muy importante sí sucedió, y eso ya lo hemos hablado en los videos anteriores, y era el inicio del juicio investigador. Entonces es ese momento, porque cuando el Señor Jesús viene, cuando nosotros vemos la imagen de Nabucodonosor y vemos el fin de todos los imperios, y vemos esa piedra que es cortada no de mano de hombre, que simboliza la venida del Señor Jesús, Él viene a establecer su reino. Y ya el juicio ha pasado, porque para que pueda haber un juicio tiene que haber una investigación, tiene que haber datos, tienen que haber acusaciones, tiene que haber todas estas cosas. Entonces lo que había sucedido en ese tiempo fue el inicio del juicio investigador, y usted puede retomar un poco, de refrescar su memoria y ver un poco en los estudios que habíamos hecho. Pero hay algo muy interesante, porque en el tema de Daniel 8 al 12, nosotros vemos que el tema es el juicio de Dios, y lo lleva, ahora sí, hasta la segunda venida del Señor Jesús, donde Él establecerá su reino para siempre. Vemos ahí en el capítulo 8 que Daniel tiene esta visión, y de antemano quería decirle, bueno, esa visión de Daniel 8 es la última visión que Daniel tiene en el libro. A partir de ahí ya no hay más visiones. Entonces, él nos da, ahí en Daniel 8 nos da el marco histórico, ¿verdad? Nos pone como en el lugar donde está, y nos da la profecía y nos dice, bueno, este tiempo va a tener que pasar para que el juicio de Dios inicie. Pero cuando nosotros empezamos, no nos da la fecha en Daniel 8. Sin embargo, cuando continuamos leyendo en Daniel 9, por eso es que están íntimamente ligados, ahí vemos que Daniel sí, Gabriel sí le da la fecha, ¿verdad? Le dice desde el inicio, ¿verdad? Cuando se da el decreto de la reconstrucción de Jerusalén por Artajerjes, en ese tiempo es en el momento en que se empiezan a contar los días, el tiempo de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Interesantísimo. Entonces, cuando ya vamos pasando a Daniel 10, ahí viene el conflicto, porque sabemos que hay un gran conflicto, el gran conflicto de los siglos entre Satanás, su rebelión contra Dios, y el Señor, ¿verdad? Porque el juicio ha sido levantado para Dios, ¿verdad? Cómo comprobar que su reino es un reino de justicia y de verdad y de honor, en fin. Entonces Daniel 10 nos muestra esta batalla, cómo Daniel está orando, porque cuando Daniel recibió la visión en el capítulo 8, Gabriel vino y le empezó a explicar. Pero la visión era tan fuerte, lo que Daniel estaba viendo era tan impactante, que él se enfermó. Se enfermó, y entonces Gabriel se fue y volvió luego. Él volvió luego a explicarle a Daniel lo que seguía. Y ahí eso es lo que vamos viendo en estos capítulos, porque el capítulo 8, en realidad, de ahí en adelante es la explicación que Gabriel viene dándole a Daniel de los eventos, solo que ahora no se va a limitar a llegar hasta el inicio del juicio investigador, que ya sabíamos cuál era la fecha. De acuerdo a la profecía, eso lo sacamos con papel y lápiz anteriormente, así que eso lo podemos revisar. Sino que ahora él se extiende hasta la venida del Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús viene a establecer ya su reino eterno. Pero ¿qué sucede en el capítulo 10, de acuerdo a la secuencia?
vemos que para que esto se llevara a cabo tenía que suceder algo, tenía que haber, el decreto tenía que ser firmado, tenía que ser establecido y tenía que ser ejecutado. Entonces, vemos ahí que hay un gran conflicto porque por supuesto Satanás no quiere, él conoce esta profecía, no quiere que esto se dé, quiere troncar la profecía y entonces empieza a trabajar, ¿verdad? Ahí se refiere al rey de Persia, en este caso también se refiere al rey de Persia como siendo Satanás, pero él está trabajando en la mente de estos monarcas para que no se pase, para que no se dé, para que no sea posible. Entonces, como esta lucha es increíble, es una lucha cósmica tremenda, donde los ángeles tienen batallas corporalmente y Gabriel, porque cuando Gabriel habla con Daniel, finalmente logra llegar a donde está Daniel, él le dice, muy amado, desde el momento en que salió tu palabra, yo salí a ayudarte, a venir para explicarte, pero me impidió la venida el rey de Persia. Y entonces dice, pero no fue sino hasta que Miguel, que es Jesús, se levantó y vino a ayudarle, Miguel tu príncipe, dice él, refiriéndose a Jesús, que finalmente la batalla es ganada y el Señor Jesús dice que él todavía va a ir a luchar contra estas fuerzas. Entonces, el conflicto es tremendo, pero finalmente la palabra de Dios siempre se cumple, independientemente de las cosas que Satanás quiera hacer y la manera en que él quiera obstruir el camino. La palabra de Dios es fiel y verdadera y Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ahí vemos, es maravilloso ver que como Gabriel empieza a explicar en el capítulo 11, también vemos el gran conflicto que se da entre el rey del norte, que es exactamente el mismo poder que persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media, por esos 1600 años. Entonces, ese mismo poder que ya nosotros habíamos visto que había recibido una herida mortal, parecía que ya no iba a poder surgir nunca más. Resulta que sí surge y surge con muchísimo poder y entonces hay un poder político religioso en el asunto que infringe persecución tremenda en el pueblo de Dios. En realidad llega a abarcar casi una totalidad, una globalidad de los habitantes de la tierra, con la excepción de un remanente, porque Dios siempre tiene un remanente. Y ese remanente, entonces ahí cuando vemos entre el capítulo 11 y el capítulo 12, vemos una gran persecución que se vuelve a levantar contra el pueblo de Dios ya en el tiempo final. Viene también ya cuando nosotros vemos al Señor Jesús ahí en el capítulo 12, en la escena del juicio, entonces ya el tiempo de la gracia se cierra y pues todo esto ya lo hemos visto. Ahora lo que estoy haciendo es un resumen y espero que esté teniendo sentido porque es mucho material, no sé, pero un resumen ya para culminar con este estudio, estos comentarios que hemos venido haciendo en el libro de Daniel. Vemos que el Señor Jesús ya que ha estado intercediendo en el santuario celestial, como lo dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que ya no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que ahora el Señor Jesús está ahí oficiando por usted y por mí, por eso podemos venir confiadamente delante del trono de la gracia. Entonces, cuando el Señor Jesús inició el juicio investigador, empezando con Adán, todos aquellos que han proclamado servir al Señor. Para los impíos no, porque ya han escogido a quien quieren servir. Entonces no hay necesidad de juicio. Si usted no quiere que el Señor Jesús sea su salvador personal, pues no hay nada que se pueda hacer. Pero para todo aquel que ha profesado el cristianismo, sí está ese juicio, ¿verdad? Porque los otros pues ya de lógico ya están condenados si es que no quieren aceptar la salvación. Dios nos ofrece la salvación a todos,
porque la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Sin embargo, Dios nos da ese libre albedrío de poder decidir. Entonces el juicio, este juicio del juicio investigador, es por la casa de Dios, es por todo aquel que ha aceptado al Señor Jesús. Pero ¿se quedó o no se quedó? ¿Cuál fue la evidencia? ¿Fue una conversión real? En fin. Porque todo esto es muy, muy legal, muy detallado. O sea, el amor de Dios, la gracia de Dios está ahí, pero nosotros también tenemos una parte que cumplir en todo esto. Así que vemos cómo se levanta una gran persecución para el pueblo de Dios. Dice que esta persecución, a pesar de que sabemos que en la Edad Media la persecución fue tremenda, fue terrible, los cristianos fueron casi exterminados de la faz de la tierra y bueno, al estudiar un poco de la Revolución Francesa y todo, ya lo hemos visto, cómo de puro milagro el Señor mantuvo este remanente. Porque tiene que haber un remanente, ¿verdad? No todas las personas escogen servirle a Satanás. Siempre hay algunos que queremos seguir al Señor Jesús. Entonces vemos ahí cuando ya, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Cuando el Señor se levanta y dice, ahora se cierra el tiempo de la gracia y se dice, aquel que es justo siga siendo justo y aquel que es impío siga siendo impío, porque ya llegó el momento en que esa puerta de la gracia se cierra y el Señor se levanta, Miguel se levanta, como lo dice la Escritura, y Él viene a rescatar a su pueblo y a establecer su reino. Entonces, ya no habrá más llanto ni dolor, ¿verdad? Porque Dios enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos porque ha sido difícil, este conflicto ha sido tremendo, pero va a llegar a su final. Y entonces, así como cuando Nabucodonosor vio esa piedra no tomada con mano, así mismo destruir todos los imperios de esta tierra y establecer su reino. Pues así mismo el Señor Jesús está pronto en venir para establecer su reino. Así que el libro de Daniel es un libro que debemos de estudiar. Ahí mismo en el capítulo 12, le dice Gabriel a Daniel que cierre que selle ese libro hasta el tiempo del fin. Ahora sabemos que eso no se aplica a todo el libro de Daniel, porque cuando nosotros vimos la parte histórica y la parte profética, muchas fueron explicados ahí mismo por Gabriel, ¿verdad? Los imperios, el tiempo, el juicio, en fin. Pero esta última parte que se refiere al tiempo del fin, esa parte no sería abierta hasta que se llegara esa fecha donde el juicio investigador inició en 1844, como ya lo hemos estudiado, y entonces ahora sí. ¿Por qué? Porque este es el mensaje para el tiempo del fin. Esas partes de Daniel 8 a Daniel 12, ahora, y no todo en Daniel 8 no era entendido, habían partes que sí se entendían, porque los imperios, ya Gabriel los había dicho hasta por nombre, los reyes, sus sucesores, en fin, esa parte estaba completamente ya predicha, pero el asunto que tenía que ver con el juicio investigador, que es tan importante, era un asunto que iba a poder ser entendido en ese tiempo. Y bueno, ahora estamos aquí en estos días, en este tiempo donde estamos muy, muy cerca de la venida del Señor Jesús. Hemos dado en comentarios del libro de Apocalipsis, en comentarios del libro de Daniel, hemos visto cómo todo se ha cumplido en el tiempo de Dios. Nada ha fallado, porque lo que Dios dice, Él cumple. Así que estamos aquí ahora en el final de la historia de la humanidad como la conocemos. Pronto el conflicto se llevará a cabo y todavía hoy la puerta de la gracia está abierta para usted, está abierta para mí. Y quiera Dios que hagamos esta decisión de seguir al Señor Jesús, de aceptarlo como nuestro Salvador personal,
y el único Señor de nuestra vida, porque independientemente de donde quiera que estemos, el Señor nos acepta, pero no nos deja igual, nos transforma. He aquí el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios le bendiga.